Bienvenidos al Amazonas, uno de los lugares más importantes de la Tierra, llamado también el pulmón del mundo, la joya de la naturaleza, el hogar del inicio de la vida. Su bosque tropical es tan grande que se extiende hasta 9 naciones. Se estima que hay un total de 390.000 millones de árboles y produce más del 20% del oxígeno en la Tierra. Sus ecosistemas poseen una biodiversidad que alberga más de 30.000 especies vegetales, cerca de 2.000 especies de peces, 60 especies de reptiles, 35 familias de mamíferos y aproximadamente 1.800 especies de aves. Iniciaremos nuestro recorrido en Leticia, ciudad colombiana ubicada sobre las márgenes del río Amazonas y que comparte una triple frontera con Brasil y Perú. Se ha consolidado como el principal destino turístico de naturaleza del país y es un referente fundamental en los planes de conservación del medio ambiente a nivel mundial. Sus calles están llenas de carteles que invitan a hacer recorridos turísticos, tiendas de artesanías, comercio informal de productos amazónicos y, por supuesto, restaurantes en donde se podrán encontrar los más exquisitos y variados platos típicos de la región. A pesar de ser una ciudad, existe un atractivo que pocas veces se puede apreciar en una jungla de asfalto, y es que de 4 a 6 de la tarde aproximadamente se pueden ver bandadas de aves regresando a sus nidos, produciendo cánticos que acompañan el atardecer. Curiosamente, Leticia fue fundada como un puerto fluvial y pertenecía a Perú. Ahora es un centro de intercambio comercial de las poblaciones indígenas que residen a sus alrededores y que, a pesar de lluvias incesantes, salen todos los días a ofrecer sus productos. Será también el punto de partida para nuestro siguiente destino. Antes de poder embarcar, se nos dijo que debíamos cruzar la Isla de la Fantasía. Esta queda justo enfrente de la plaza de mercado y nos hacen pasar por un puente artesanal con poca resistencia de peso. Esto debido a que el nivel del río es demasiado bajo por la época y algunas lanchas no alcanzan a entrar hasta el puerto que da al malecón de Leticia. La llaman Isla de la Fantasía porque en época de invierno se inunda y su tierra desaparece. El río sube hasta 18 metros, razón por la cual, por norma, todas las casas allí construidas deben tener una base de 2 metros para no ser afectadas por la creciente. Sus casas son coloridas y resaltan en esos palos largos que las hacen ver como casitas de pájaros. Aquí su comercio se basa en la fabricación de peque-peque, canoas que son impulsadas por un pequeño motor, y también algunas tiendas en donde se encuentra mecato y la gaseosa de la región, la leticiana. El paso por la Isla de la Fantasía lleva a zonas con vegetación abundante y barro que dificultan su tránsito hasta llegar al lugar de donde parte la mayoría de embarcaciones para pasar a Perú, continuar a Brasil o para ir en contra de la corriente del río Amazonas a las distintas comunidades indígenas y a Puerto Nariño. La Isla de los Micos es una reserva administrada por el Hotel de Cameron. Fue creada por un extranjero que trajo a los micos frailes de la selva continental a la isla en los tiempos en el que el tráfico de especies estaba permitido. Debido a la sobreintroducción de los micos y su posterior reproducción, la densidad poblacional de estos primates en la isla es alta. Donde quiera que se mira es posible ver varios grupos de ellos. En cuestión de segundos te ves rodeados por estas pequeñas criaturas, sin importar que algunos de estos ejemplares se encuentren con crías, se montan en hombros, cabeza, brazos y brincan de persona en persona. Es una actividad bastante divertida y recomendada sobre todo para las familias, ya que los niños son los que más se emocionan con estos animalitos. El siguiente plan era visitar Puerto Nariño, un pueblo tranquilo donde habitan cerca de 7.700 personas,
la mayoría de ellas de etnias indígenas. Ticunas, huitotos, yaguas y cocamas comparten en minoría en esta pequeña zona denominada el pesebre de Colombia. No es para menos, llaman la atención los colores alegres de las fachadas de sus casas de madera, las esculturas de los animales representativos como la tortuga matamatá, la anaconda, la guacamaya, el tucán y por supuesto primates. Su principal atractivo es un mirador en honor al jaguar, Naipata II. Se encuentra ubicado en la parte alta del casco urbano de Puerto Nariño. Desde este punto, a una altura de 20 metros del piso, se pueden observar los ríos Loretoyacú y el Amazonas, el Largo Correo y el Caño Zancudillo. El nombre es muy apropiado. Naipata significa casa en el árbol. Aquí no circulan ni motos ni carros. Las calles son tranquilas y afables con los turistas. Y en las noches se puede compartir en el parque principal, en donde el comercio y el fútbol son un atractivo. Puerto Nariño se encuentra rodeado de selva pura. Encontraremos muy cerca el lago Tarapoto, en donde el principal atractivo es el delfín rosado. Muy cerca también se encuentra la Reserva Natural Huochine, un lugar en donde la Victoria Regia, o mejor conocida como Flor de Loto, muestra su imponente belleza. De las mejores experiencias que se pueden tener al viajar es el conocer de cerca las tradiciones y culturas que encierran conocimientos ancestrales y que luchan por no ser olvidados. Llegamos a la comunidad de Macedonia, bautizada Pueblo de Luz. Se destaca por sus artesanías y trabajos en palo de sangre, una madera rojiza, así como los tejidos de los collares, pulseras y otros accesorios hechos con fibras naturales. Un chamán joven nos aborda y nos cuenta las costumbres más relevantes de su comunidad. Eso hacía papá. Él se encargaba de la comida, bebida, masato, payaguarú, bebidas típicas fermentadas. Si el muchacho llegaba a aceptar, el papá de la niña hablaba bien con papá de muchacho y papá de muchacho enseñaba todo lo que papá sabe. Primero a tumbar árbol, así más o menos de grueso. Va a hacer su canoa, primero que todo para pescar, para aprender a pescar. Después le va a enseñar a hacer chagra, tener cultivos, yuca, plátano, tubérculos. Le va a enseñar a usar cerbatana, cacería, para matar mico. Arco también enseñaba papá. La medicina ancestral es también un icono de toda la región amazónica. Esta se basa en el aprovechamiento de alrededor de 150 especies de plantas para tratar diferentes dolencias. Por ejemplo, la copaiba, que se usa para las fiebres y gripas, sanango para la artritis, chuchuhuasa para las dolencias musculares e inflamaciones, y por supuesto, el amado yajecito o ayahuasca, que limpia el cuerpo y el espíritu. Son tales las propiedades de estas plantas que algunos indígenas aseguran que vinieron científicos de todo el mundo en busca de estos especímenes para elaborar la cura del temido COVID-19. La trascendencia que tienen estas etnias indígenas hace que se preserve, se valoricen y se transmitan los conocimientos ancestrales sobre el uso de las plantas para curar enfermedades como un importante acervo cultural de la humanidad.
porque hay muchos chamanes que solamente son para hacer daño a la gente, no como yo que tengo que sanarle a la gente, medicinales para que su salud esté bien, y vienen la gente de afuera, tienen veos que están enfermitos. Por ejemplo, de mi negocio salió el remedio del COVID. De aquí llevaron los japoneses, después... ¿Qué llevaron? Llevaron 7 raíces, uña de gato, el copal, sangre de gato, porque el COVID va dañando el intestino de la persona cuando se enferman, ¿no? Entonces ellos le lavan bien, se le lava bien el copal y se le toma el líquido de cálido. Y se le prende por cada esquina para que las enfermedades, las envidias, las maldades salgan de la casa de él. Nuestro siguiente destino era un centro de rescate de animales que se encontraba subiendo por el río Yaparí y cruzando por un tramo de la selva. Llegamos a un lugar donde no avanzaba más la lancha, así que nos bajamos en el bosque que empezaba a inundarse y comenzamos a recorrer el pantano y la selva. Caminar entre toda esta vegetación produce una sensación soñada, exótica, deslumbrante, aunque a veces era difícil dar 2 pasos seguidos por el abundante barro o el cruce de pequeños puentes improvisados. Nos encontramos en el Centro de Conservación de Animales Pirarucú, un lugar que se dedica al rescate y protección de especies nativas y en riesgo de extinción. Aquí pudimos compartir unos momentos con el mono araña, o también conocido como Ateles belcebú. Este es único en América del Sur y tiene extremidades largas y delgadas. Las articulaciones de los hombros son muy flexibles, lo que le ayuda a desplazarse entre las ramas. Siempre andan en busca de juego o comida cuando están en su hábitat natural. Cielo, tierra y mar, tú estás adentro y a mi alrededor. Nuestra siguiente estación fue un pozo de pirarucús, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. La diferencia que tiene este pez, amigo, es muy diferente a las otras especies de peces que existen en la Amazonía. La diferencia es branquias y pulmón, que por lo general los peces no tienen pulmón, solo tienen branquias y una vejiga natatoria. Esa es la diferencia. Por eso ellos salen y respiran, porque tienen pulmón. La segunda diferencia que tiene este pez es lengua de hueso. Ellos no mastican, ellos succionan. La lengua de este pez lo utilizan los indígenas como una herramienta de carpintería para lijar todas las cosas que son de madera, para hacer platos, cucharas, artesas, remos. Es muy útil la lengua de ese pez. La diferencia de este pez es que ellos no tienen pezones como las otras especies de mamíferos, son muy diferentes. Ellos tienen 14 depósitos de leche, son como glándulas mamarias y las tienen en la cabeza, ¿ya? Ellos son ovíparos como todos los peces, ponen de 1000 a 1500 huevos, pero cuando comienza su primera reproducción él comienza de 300. Al tamaño que él va creciendo, va aumentando, puede llegar a poner hasta 5000. Fabricio nos contó diversas historias y mitos sobre el Amazonas. Dice que aquí todo es grande y que muchos aventureros se han perdido en busca de tesoros o fuentes de sabiduría. De Rondiña un poquito más atrás hay un lago, ¿ya? Y el agua le iba minándole a la tierra se iba cayendo, y faltando 20 metros para que llegue ese animal se levantó, estaba enterrado. Vivía casi como 2 metros enterrado dentro de la tierra, ¿ya? Él se movió y salió y se metió al agua, pero dejó la huella, tenía 200 metros de longitud. Nos dirigimos ahora a Perú. Buscamos una localidad llamada Islandia, otra población que permanece inundada la mayor parte del año. Y como en Isla Fantasía, las casas están construidas encima de pilotes sobre más de 2 metros de altura. Le llaman la pequeña Venecia del Perú. Aquí todos los pagos se hacen en efectivo y hasta en 3 divisas diferentes, pues se acepta el sol peruano, el peso colombiano y el real brasileño. Un ejemplo de integración fronteriza. Nos encontramos de nuevo en Leticia, en donde recorrimos su avenida internacional, que cuando se pasa al lado brasilero cambia a Avenida Ya Amizade, Amistad. Perdón por el portugués. El cambio de país no es perceptible, no hay controles ni aduanas.
Es tan sencillo como cruzar de una cuadra a otra. Ojalá todas las fronteras fueran así. Uno casi siempre se pregunta, ¿qué se siente? ¿Me van a parar y preguntar qué hago en su país? ¿Me van a hacer sentir bienvenido? Probamos comida local y por supuesto la cervecita que vendían de a litro para compartir. Luego llegamos al muelle de Tabatinga, donde salen los grandes barcos amanados y se encuentra un mercado un poco más grande y surtido que en Leticia. Navegar en el río Amazonas es algo mágico. La sensación de libertad y de imponencia de sus aguas hacen que el deleite de sus visitantes sea magnífico. Este es el río principal de Sudamérica y hacen honor a su nombre cuando lo llaman el más caudaloso del mundo. Su cuenca hidrográfica riega una vasta región y soporta miles de especies de seres vivos, algunos de los cuales aún no han sido clasificados. En los diferentes trayectos en lancha es común encontrarse con uno de los animales más listos del mundo. Así es, el delfín. Son criaturas majestuosas. Ya terminando nuestro recorrido, no podía faltar la comida. Aquí abundan recetas indígenas muy bien fusionadas con la modernidad que contienen gigantescos peces de río, tubérculos selváticos y hierbas milenarias que reemplazan las habituales especies. El río y la espesa jungla configuran la despensa más grande del planeta. Solo ingredientes salvajes para platos exóticos imposibles de reproducir en casa. Perderse de estos platillos no tiene presentación alguna. Llegamos a un restaurante en donde el menú ofrece toda una experiencia gastronómica. Puedes probar pirarucú, gamitana, piraña, patarrasca y un trago artesanal de la chuchuguasa que antes habíamos mencionado como medicina. Nos vamos del Amazonas conociendo una mínima parte de todo lo que este lugar tiene para ofrecernos. Nos quedamos con el sonido de insectos, aves y animales, con la lluvia que arreciaba por momentos, con el bamboleo de las olas que provocaban el chispeo del agua en el rostro, con la inmensidad del verde y la paz de la tierra, con la energía recargada y el amor fluyente hacia nuestra madre selva. Sin duda, la relación con el cosmos y la vida ya no es la misma cuando vienes a conocer esta maravilla de la naturaleza.